admiro muchísimo a ambos speakers, tanto a César como a Daniel. Principalmente se van a hacer las dos charlas. A última hora y dependiendo de la hora yo voy a mostrar algunas cosas tecnológicas, como sucedió la última vez que mostramos HPC o High Performance Computing desde R, haciendo programación digamos distribuida paralela en la nube. Alguien me reclamó el código en GitHub que yo había prometido subirlo, lo vamos a subir hoy. Y eso, básicamente, la idea hoy es que se conozcan entre ustedes. Hay muchos que están cambiando de empresas, otros con roles de adaptación, así como el mismo acá César, que va cambiando de empresa a empresa. ¿El mejor postor? No, eso, perdón, entonces. Bueno, no, lo vamos a decir de otra forma. Va incrementando su conocimiento y lo requieren de todos lados. Es así. Pero está sucediendo eso hoy. Los compañeros míos, profesionales, colegas, ustedes mismos que vienen de distintas universidades, han empezado desarrollando mucho en Python, ¿sí? Muchos en R, y están viendo que hay alta demanda de estos dos skills, R y Python. Acá en Microsoft también tenemos gente experta de la industria, hay toda una cantidad de expertos que están trabajando, apoyando en empresas y tratando de resolver problemas de negocio. Hay muchas cosas que ya están resueltas y se están rehaciendo de nuevo, y hay escenarios nuevos que antes no se podían, digamos, no sé si la palabra resolver, que no tenían forma de un caso de uso, todo lo que es deep learning, y había cosas que computacionalmente no eran factibles hace 5 años atrás, y hoy es posible. Así que don Daniel, César, ¿dónde pasaba? Cuando quiera, el micrófono es todo suyo. Y acá veo varias caras conocidas de eventos anteriores. Tenemos gente de distintas empresas. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia. Están invitados a ser speaker también. Acá Pato Cofre lo invito a que pase y cuente un poco de. También hay un evento que se va a suceder en diciembre. Perfecto, sí. Sí, bueno, ahí mientras César se instala, bueno, nuevamente gracias por participar, por asistir, por difundir un poco esto. Sigan, digamos, ayudándonos a empujarlo. Yo creo que se ha armado un grupo excelente, así que desde ya les agradezco. Y estamos armando, digamos, además de esta que es la reunión recurrente, mensual, hemos sido bien rigurosos y creo que no hemos fallado hace ya 1 año y medio más o menos que nos estamos juntando. Estamos sí pensando en dos instancias. ¿Ah? 2 años ya. 2 años. Sí, porque me contrataron en Entel cuando presenté la otra vez. Wow. Mira, primera transición que ocurrió. Sí, 1 año. Y de hecho te contrataron acá. Sí. No, 1 año. 1 año yo Entel, ¿no? ¿O 2 años? Sí, 1 año y medio, sí. 1 año y medio. 1 año y medio, sí. 1 año y medio llevamos. Y bueno, y en la primera sesión Daniel cambió de pega, así que en efecto ocurre. Ahí está la pega actualizada. Bien. Y bueno, y además estamos pensando en los eventos grandes, ya, y queremos hacer también algo así como el summit anual, digamos, un poco el que cierra el año de todo esto, ya. Hay uno de esos summits es el 28, 29 y 30 de noviembre, que se llama la NetConf. La NetConf es un poco una conferencia que resume todas las tecnologías de Microsoft y open source, ya que digamos que están disponibles, y vamos a realizar por primera vez en Chile la NetConf, que se hace en varios lugares del mundo. 28, 29 y 30 se va a desarrollar. El sitio es cl.netconf.global. Lo voy a poner acá. ¿Te pusieron esto, no? ¿Te tienes que poner esto? Pero yo creo que no es necesario, si me van a escuchar todo igual. Y en R, en específico, o sea, vamos a tener el meetup de noviembre. Estamos a punto de hacer disclose de cuál va a ser el lugar, pero ya lo publicaremos. Y en diciembre vamos a tener el primer SAT-R Day que se hace en Chile. Ya es uno de los primeros también en el mundo, creo que es el 4º por ahí, más o menos arriba. Oficial, creo que el 6º, pero en Latinoamérica, el primero en Sudamérica. Primero en Sudamérica, o sea que también va a ser un hito. Y bueno, ya tenemos tickets a la venta, el sitio ya estamos escribiendo el line-up de cuáles van a ser los speakers, estamos invitando a gente de afuera, así que va a ser un poco la reunión anual.
Entonces, démosle un poco esa relevancia, digamos. Vamos a tener muchos speakers internacionales. ¿Cuál es el sitio, Riva? No está listo, pero es santiago2018.saturdays.org. Entonces, Santiago 2018.saturday. Days, con ese al final. ¿Ya? Punto Org. org. Ahí van a ver como el esqueleto, igual falta ponerle cosas, así que no nos juzguen aún. Pero en los comentarios les voy a poner ahora en el comentario del Meetup el enlace para el envío de propuestas, por si alguien ya quiere empezar a mandar sus trabajos. Exactamente, un call for speakers. Sí, y lo otro, confirmarles que Oiga. esto es como extraoficial. Igual puedo hablar. Patricio, presenté arriba, tiene arriba acá es Hola. líder de la comunidad R en Latinoamérica. Ya, pues yo no venía preparada para esto. Bueno, el sitio está ahí, es un template que estamos rellenando de poco, así que van a ver fotos como de no Santiago, que dice Santiago, pero así que perdónennos eso aún. Les voy a poner en el Meetup como comentario el enlace donde está el llamado presentación de trabajo, que es un poco cuáles son las áreas temáticas y cuáles son las fechas para poder tener todo eso planificado. Y también explicarles un poco el tema de los tickets. Vamos a tener tickets, hay una preventa que hasta el 25 de noviembre. Sale, si mal no recuerdo, $10 el evento y creo que 16 talleres del viernes y el evento del sábado. Y pusimos una modalidad como apelando al buen corazón de la gente, que es comprar el ticket propio y comprar uno extra. Pensando en que hay gente, claro, quizás muchos ya están trabajando y pueden, no sé, pagar $10 no es algo complicado, pero pensando en estudiantes o personas que están desempleadas en este momento, quizás esa ticket extra puede servir para financiar, por ejemplo, para financiar a alguien que en este momento realmente pagar como la entrada de viernes y sábado puede ser como significativo si uno está en la posición de comprar 2 entradas por una, no, comprar 1 por 2, que es como la antipromoción, es como el pensando más bien en la comunidad. Y lo otro que quería, como todavía off the record, ya tenemos la fecha confirmada para el Latin R 2019, que es esta conferencia latinoamericana grande. Va a ser del 25 al 27 de septiembre. Eso es miércoles, jueves y viernes. Eso ya está confirmado. Va a ser en Casa Central de la Universidad Católica. Y esperamos que en el fondo un metro central, no hay como que moverse demasiado. O sea, es fácil llegar, que era un tema de accesibilidad que nos importaba. Y esperamos en noviembre fines de noviembre, poder confirmar que sea el primer keynote speaker. Estamos ahí en conversaciones. Hadley Wickham como tiene su agenda ocupada por 2 años más. Pero pensando como en distintos públicos y ya estamos haciendo circular una encuesta respecto del evento pasado, tratando también de tomar como ideas respecto de posibles talleres para hacer, porque una de las cosas más importantes de las conferencias es como escuchar a los otros, pero también poder aprender alguna como habilidad nueva. Y para el Saturday tenemos ya confirmado va a haber un taller de Shiny el viernes, uno de R Markdown y George iba a hacer uno. George Vega viene como nuestro invitado internacional. Si no lo conoce, uno de los fundadores de este grupo, pero que después se fue a estudiar afuera, y él también va a hacer un taller que en este momento se me olvidó de qué era, pero va a estar participando. Y eso, a ver si alguien quiere hacer un taller de Power BI y R. Ya, eso. Gracias, Río. Ya, vamos a ir con lo primero. ¿Dónde me pongo? ¿Ahí? Está todo ya, perfecto. Ya, me presento primero. Soy César Ormazábal y me dedico a hacer data scientist aproximadamente hace como 3 años aproximadamente. Soy ingeniero matemático de profesión. Hago actualmente clases en la Cato de Ingeniería Industrial y estoy en un pequeño emprendimiento, por eso no me fui realmente por más lucas, me fui por menos. En un pequeño emprendimiento donde estamos tratando de hacer soluciones especializadas como de nicho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo soluciones especializadas para construcción, para finanzas. Estamos viendo que salgan cosas. Un proyecto bien entretenido que en algún momento les voy a mencionar. Ahora, con respecto al tema del que vamos a hablar ahora, hoy día voy a hablar de aprendizaje reforzado. ¿Y por qué vamos a hablar de aprendizaje reforzado? Si es que de ustedes me imagino que muchos deben trabajar como data scientist y hay un tema que van a ver recurrentemente con las contrapartes. Que hay un malentendimiento sobre qué significa el Machine Learning. La gente suele decir a cada rato, mi modelo va a aprender solo.
No sé si lo han escuchado, pero es común. Pasa a cada rato y dicen, mi modelo va a aprender solo. No, realmente tienes que entrenarlo cada cierto tiempo y si estamos haciendo un aprendizaje supervisado en primer lugar, ¿sí? Entonces, termina también habiendo un desconocimiento porque uno a priori le empieza a decir al cliente que no se puede hacer, el modelo no puede aprender solo. Lo que también, de cierto modo, es falso porque hay situaciones donde sí puede aprender solo, ¿ya? Y lo que vamos a ver específicamente hoy día es un modo de cómo hacer de que aprenda de manera correctamente solo el modelo, ¿ok? Entonces, esto va a ser una patita extra para los que ya se manejan con la parte de aprendizaje reforzado Machine Learning y al final la idea es que ocupen todas las herramientas que están a su disposición, ¿ya? Este tema todavía es, por decirlo un poco tabú, porque no hay librerías potentes desarrolladas todavía en R con respecto a este tema, ¿sí? Entonces, en general, la mayor parte de las cosas que ustedes van a tener que hacer, las van a tener que desarrollar desde cero. Pero acá les voy a dar unas cuantas guidelines, cuantas guías para que puedan hacer eso, ¿ya? Entonces, comenzando con eso, les voy a dar un pequeño ejemplo de qué es lo que resuelve el aprendizaje reforzado y para qué se ha ocupado. Por ejemplo, esto es un ejemplo que a mí me encanta. Esto es básicamente, esto es una máquina jugando solo. No se me veía. Lo estaba viendo en mi computador, pero no se veía. Un momento. Está el volumen solamente. A ver. ¿Cómo hago esto para? ¿Están super lado? Ah, sí, perfecto. Ajá, ya. Entonces, acá están viendo una máquina jugando solo Mario Bros, ¿ya? Entonces, la idea es que esto lo aprendió con aprendizaje reforzado, ¿sí? Entonces, no es que la máquina realmente entienda lo que está pasando, ¿sí? No hay un entendimiento atrás, no es que tenga una idea de cómo jugar. De la forma que funciona esto, es que... A ver, lo voy a adelantar un poquito. Es que existen distintos caminos y cada uno de esos caminos tiene una función de beneficio. Y ustedes todo lo que van haciendo es maximizar el beneficio. Entonces, es tan simple como, si pierdo en el juego, bajo mi función de beneficio y es un mal camino. Si gano en el juego, mejoro el beneficio y continúo, ¿sí? Entonces, eso hasta que pasó la etapa. De nuevo, acá no estoy generando un entendimiento. Existen formas de simular entendimiento, pero ahora no vamos a ver eso, vamos a hacer simplemente que resuelva cosas, ¿ya? Entonces uno dice, ya, muy bonito, pero esto, ¿para qué me podría servir en la vida real? No una pausa dramática, solamente estoy volviendo al... Ya. ¿Para qué me podría servir esto en la vida real? Y hay distintas aplicaciones, como por ejemplo, trading automático. Trading en la bolsa automático ocupa mucho aprendizaje reforzado. Es una forma común de hacerlo, simplemente porque si dejas suficientemente tiempo entrenando el modelo, puedes generar los estados que se adapten a lo que necesitas, ¿sí? Entonces, una de las variables más importantes de esto es que tengas tiempo, que vaya avanzando en el tiempo, ¿sí? Otra aplicación que tiene el aprendizaje reforzado, por ejemplo, marketing. Me explico. Supongamos que, no puse dibujos, pero ocupen de imaginación. Supongamos que ustedes quieren diseñar una página y los gustos de los clientes van cambiando en el tiempo. Entonces, ustedes quieren ver cuál es el diseño que genera mayor interés o enlace con el cliente. Entonces, vieran 3 o 4 páginas distintas, o formas de armar la página distintas. Y van grabando si es que el cliente en cada sesión cliquea o no en la página. Entonces, con suficientes clics, a medida que pasa el tiempo, ustedes pueden ir extendiendo a la forma ideal de página, por ejemplo. Ese es otro uso que se le puede dar, ¿ya? Entonces, poniendo más en contexto, hablemos un poco de los tipos de Machine Learning. Voy a pasar muy rápido por esto porque asumo que la mayor parte lo sabe, pero para los que son nuevos en esto,
hay tres tipos principales de Machine Learning. El más conocido es el aprendizaje supervisado, que aprende de inputs y outputs ya catalogados. ¿A qué nos referimos con eso? Significa que yo ya conozco a priori cómo funciona la situación. O sea, yo tengo una historia y en base a la historia busco patrones, y en base a esos patrones genero catalogación hacia el futuro. Esto no es exactamente lo mismo que el aprendizaje reforzado. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiero volver a actualizar el modelo, tengo que reentrenarlo con un nuevo dataset, ¿sí? Y no tengo explícita una forma estándar de actualizar el modelo anterior. ¿Ok? En el momento que yo reentreno es un modelo distinto. No estoy actualizando el anterior. Ahora, sí. ¿No tiene memoria? No exactamente, pero voy a ocupar la pizarrita a ver si... ¿Tienen plumón? No es que no tenga memoria, sino que lo que ocurre con el supervisado es que tienes una función. Lo que te hace un aprendizaje supervisado es que te genera una función. Entonces tú tienes data histórica y tienes como la data de entrenamiento, tienes una validación, ¿ya? Y básicamente lo que haces es que con la de entrenamiento tú generas una función, ¿ya? El qué tan buena es tu función depende de tu data de validación. Ahora, nueva data de validación te genera una nueva función. No es que no tenga memoria, simplemente que tu función depende de la data de entrenamiento, depende de las variables que estás escogiendo y depende del tipo de modelo que estás ocupando. Entonces cada una de esas te va a dar, y de hecho depende también de las variables aleatorias que estás ocupando, porque muchos modelos dependen de variables aleatorias que se van generando instantáneamente, ¿ya? Entonces cada uno de ellos te genera funciones distintas. En realidad, adicional a eso, está asumiendo que existe un mecanismo que está explicando la realidad detrás de esos datos. Ah, claro, además está asumiendo eso, pero claro, pero hasta cierto punto, porque por eso también uno asume que hay un error intrínseco. Pero no nos vamos a entrar a eso porque otro día damos más vueltas sobre eso. Entonces, es el principal y es cuando alguien habla de Machine Learning, en general se habla sobre este. Acá tienen las regresiones lineales, acá tienen los bosques, acá tienen la mayor parte de las cosas, ¿ya? Que se ocupan, están ahí, viven ahí. Adicionalmente, tenemos el aprendizaje no supervisado, que en general cuando la gente habla de clustering, estamos hablando de aprendizaje supervisado, ¿cierto? La mayor parte de ustedes conocen eso. Si estamos hablando de caminos, por ejemplo, encontrar patrones en la data, estamos hablando de aprendizaje no supervisado. ¿Sí? Y como último, que es de lo que estamos hablando ahora, es del aprendizaje reforzado. ¿Ya? El aprendizaje reforzado funciona de manera distinta. A diferencia del aprendizaje supervisado, yo no necesito data de entrenamiento inicial. ¿Sí? Porque la data de entrenamiento yo la voy obteniendo de las respuestas del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, no sé exactamente cómo se están programando los autos que se conducen automáticamente, pero yo me imagino que debe ser de la siguiente manera, y no creo que esté muy lejos de la realidad. Probablemente deben tener un simulador de conducción. Ese simulador de conducción tienen solamente, claro, como reglas de si es que no chocas con una persona, ganas. Si es que no chocas con el ambiente, ganas. Y así, ¿cierto? Entonces probablemente hacen que conduzca nomás, que llegue al otro lado, a donde tiene que llegar automáticamente. Y en el momento que choca con algo o se desvía mucho, hacen que empiece de nuevo y así van generando la función. Probablemente debe funcionar así. El AlphaGo, el último de los juegos que le ganó a un humano, que antes el del ajedrez ya fue hace harto tiempo, también fue hecho con aprendizaje supervisado. No es un modelo de Machine Learning, reforzado. No es un modelo de Machine Learning supervisado realmente, ¿sí? Ahora, las personas más creativas de acá probablemente ya estarán pensando,
pero yo podría partir con un modelo de aprendizaje supervisado y de a poco transformarlo en un aprendizaje reforzado. Por supuesto, se puede hacer eso, pero no vamos a llegar a ese punto ahora, ¿ya? Enfoquémonos en cómo hacer bien uno de estos para desmitificarlo. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona con agentes y ambiente, ¿ya? Entonces van a tener un agente que realiza acciones y esas acciones actúan sobre el ambiente. ¿Ok? El ambiente, a su vez, genera una respuesta y esa respuesta le llega a la gente. Es decir, por ejemplo, ustedes quieren hacer una campaña de marketing y entonces tienen que decir cuál va a ser el marketing mix que van a ofrecerle al cliente. Tienen que decir, voy a poner tantas lucas en esto, tantas lucas en esto, tantas lucas en esta otra cosa. Todo eso junto lo intentan. Tienen una respuesta sobre el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un modelo supervisado lo que no va a cubrir es que ustedes, si generan acciones sobre el ambiente, el dataset que están observando, con el que se entrenaron, no va a ser el mismo que después de que generaron una respuesta. ¿Se entiende? Porque ustedes van a haber actuado sobre el ambiente. Entonces, esto genera una respuesta. Por ejemplo, si les fue bien, fue una buena campaña, ya empezamos a atender a lo que tenemos que hacer bien y volvemos a generar una acción. Si lo hacemos mal, recibe la respuesta y va a cambiar. Entonces, ya, eso principalmente, y así es como funcionan todos los modelos de aprendizaje reforzado, todos. Hay uno en específico que es relativamente nuevo, que es de la forma que más se está ocupando ahora, y es del que vamos a ahondar, que es el Q-Learning. ¿Ok? Entonces, el Q-Learning se basa en un tipo de función en específico, que es una función que toma estados y acciones. Entonces, ustedes van a tener distintos estados posibles que puede tomar lo que sea la situación, y en base a cada uno de esos estados ustedes quieren tomar acciones. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren hacer un modelito que compre y venda acciones automáticamente. Entonces, ustedes deberían de colocar sus estados principales del mercado. Entonces, por ejemplo, las acciones de Chile están altas, pero el dólar está bajo. Dado eso, yo tengo que comprar o vender. ¿Se entiende? Eso, que las acciones de Chile estén altas y que el dólar esté bajo, podría ser uno de los estados. Entonces, si ustedes logran decirle eso bien, generan una acción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto es bueno que lo entiendan porque esta es la función que se va a ver, no es tan complicada como parece, ¿ya? Entonces, básicamente yo voy actualizando mi nueva función en base a lo anterior. Yo parto de la función anterior, yo le entrego un porcentaje de lo anterior a la nueva función y lo nuevo que va a recibir va a estar dado por un beneficio, ¿sí?, más la mejor de las acciones posibles que yo pueda utilizar. Por eso este modelo se ocupa mucho porque yo lo que hago es básicamente ver cuál es la próxima mejor jugada de todas las jugadas que tengo. ¿Sí? Digo, mira, puedo moverme de este estado a 5 estados más. De esos 5 estados más, el mejor que me puedo mover es ese. Entonces me voy a ir moviendo así, ¿cierto? O sea, básicamente si ustedes lo ven como un método de optimización, voy tendiendo cada paso hacia el óptimo de la curva. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Ok? Dígame. Entonces, la primera parte quiere indicar que soy un poco, por ejemplo, mantengo la misma estrategia que tuve en el pasado versus explorar nuevas alternativas. Exacto. De hecho, a esto se le llama la tasa de aprendizaje. ¿Sí? Si esto lo tienen más bajo, significa que ustedes les dan un porcentaje de peso mayor al pasado que al futuro. ¿Sí? Si le dan mayor peso al futuro, tienen cierta ventaja de que van a aprender más rápido. La desventaja es que si hay mucha variabilidad, probablemente el método no sea tan estable, entonces va al primer, no sé, es como, imagínense una persona que la retan una vez y le da depresión, no sé, una cosa así, ¿sí? Entonces, si la tasa de aprendizaje es más chica, va a aprender rápido, pero a lo mejor ahí ya no conviene retar, ¿ya? Entonces, si la tasa de aprendizaje es más chica, por otro lado, va a ser más estable, pero también va a aprender más lento, ¿sí? Una cosa por otra, dime. No sé si dentro de esta idea se haya hecho como estructura de meta-aprendizaje donde el mismo alfa que uno use
Eso uno podría hacerlo. Si te fijas, es bastante simple agregar eso, pero partamos de eso. Pero se puede hacer. Claro, sí, se puede optimizar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Fíjense, de hecho, una de las principales contras de esto, uno tiene que definir muy bien los estados. ¿Por qué? Porque acá, como yo estoy viendo todos los estados posibles, si yo tengo muchas posibilidades, entrenar este modelo es lento. ¿Entiendes? Entonces, el optimizar sobre los parámetros también no es tan rápido porque entrenar ya uno de estos modelos en una situación real es lento. ¿Ok? Entonces, pero lo que no significa que no sea potente. Es muy potente, pero tienen que tener en cuenta de que si es que tienen data que es a milisegundos, esto no es a lo mejor la mejor opción. O si tienen muchos estados. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué significa? ¿Qué son las cosas que yo tenía ahí? Tenía el Q, que es una función que recibe el estado y la acción, y me dice cuál es el beneficio que voy a obtener. En realidad yo quiero llegar siempre al mejor Q. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. En general, este Q va a ser una matriz de acción y decisión. Yo voy a estar en un lado y me voy a mover hacia el otro. En general va a ser una matriz, pero no necesariamente, porque piensen que la vida real, acá, supongamos, acá yo estoy asumiendo que cada acción tiene siempre la misma consecuencia, o cada conjunto de estados tiene una consecuencia relativamente fija. Pero ¿qué pasaría si es que mis estados son posibilidades que en realidad se podrían dar o no? Yo le estoy agregando otra dimensión. Así que piensen en general que es una función, ¿ya? Una función que ni siquiera es determinística, que podría ser otra cosa, ¿ya? Ok. Entonces tienen la tasa de aprendizaje y tienen la tasa de descuento. Esta tasa de descuento no la pesquen mucho, pero la van a ver cada vez que revisen algo de Q-Learning, van a encontrar esto. Y tengo que explicarles solamente de manera rápida que esto sirve para que, exacto, para que ciertos algoritmos no exploten. Solamente sirve para eso, no se preocupen más de entenderla. Y así es que no tienen esto, y esto es muy cercano, no, uno es más probable que explote. Entonces, y claro, el premio a entregar cuando van al lugar correcto. Entonces, ¿cómo funciona esto? En la pasística, en el paso a paso, inicializan la tabla, escogen acción, realizan acción, miden la recompensa y actualizan su nueva tabla. ¿Ya? ¿Qué va a hacer la tabla? Recuerden que la tabla que yo estoy diciendo, después les voy a dar un ejemplo, la tabla de, tengo las acciones y tengo las decisiones. O sea, hacer un conjunto acción-decisión. Lo que ustedes quieren, se le habla de política de acciones y decisiones. Entonces ustedes lo que quieren decir es, dado este conjunto de estados posibles, yo quiero moverme hacia esa acción. ¿Sí? Esta es la mejor, por lo que he visto hasta ahora, esta es la mejor acción para este conjunto de estados posibles. Eso es lo que ustedes quieren llegar en esto. ¿Sí? Adicionalmente, y esto no le he mencionado porque esto es como, se le agrega un poco, se le agrega algo extra, que es como la sal y pimienta que se le echa a esto, que básicamente se le agrega un paso más, si es que uno está en la parte de atrás, uno acá realiza acción, pero esa acción, uno podría decir, ya, pero cuando yo parto esto, realmente no sé cuál es la mejor acción, ¿qué acción tomo? Entonces, lo que se suele hacer es ocupar una estrategia que ustedes la van a encontrar como eGreedy, y no me gusta esa traducción en español, así que por eso la queda así. Que básicamente la idea es la siguiente. La idea es decir que cuando yo parto mi simulación, o sea, mi entrenamiento, voy a hacer todo completamente al azar. Completamente al azar porque en realidad no sé nada del sistema. Y a medida que pasa el tiempo, este factor lo voy a ir disminuyendo y las acciones que voy a tomar al azar van a ser cada vez menos. Hasta que van a ser solamente las acciones que tengo en mi política, que va a ser esta matriz Q. ¿Ok? Es decir, ¿cómo funciona? Veamos un ejemplo en R porque a eso vinimos. Ahora que ya entendemos qué es el aprendizaje reforzado. Entonces el ejemplo va a ser un ejemplo bastante simple, pero para que puedan ver la estructura. Este es un ejemplo típico. De hecho, si buscan el Q-Learning estándar, van a encontrar, hay como 3 ejemplos típicos, y uno de esos es el llega al objetivo en una habitación. ¿Por qué? Porque esto, así es como se entrenan los autos, y así es como se entrenan como los típicos robots que hacen cosas. ¿Ya?
Es bien simple la idea, claro, los que limpian la alfombra también se tendrían que entrenar así. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es salir, ¿ya? Entonces, para salir, yo voy a tener distintas acciones. Las acciones van a ser, me muevo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Tan simple como eso, ¿sí? Y mi beneficio va a ser cuando llego al objetivo. Entonces, lo que yo debería llegar es a una matriz que me diga, cuando tú estés en este punto, que voy a tener 4 ubicaciones en este caso, cuando estés en este punto, muévete hacia abajo. Cuando estés acá, muévete a la derecha, y cuando estés acá, muévete hacia arriba. Si llego a eso, es porque el método funciona. ¿Ok? Entonces veamos la estructura en R, cómo haríamos esto en R. Como les decía, hay unas cuantas librerías que hacen aprendizaje reforzado en R, pero hasta ahora no hay ninguna que me satisfaga, así que vamos a hacer las cosas a mano. Esto es parte de unos ejemplos que encontré cuando le suba en algún lugar, porque tenemos lugar para subir las cosas, ahí van a encontrar todas las referencias. ¿Okay? Pero en la siguiente yo voy a tener un conjunto de estados, de acciones y estados, cada uno de los estados, cada una de las piezas donde puedo estar, y hay 3 cosas principales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando arman este modelo. Son 3 funciones que son las importantes. La primera función importante es que ustedes tienen que simular el ambiente o tener alguna manera de hacer 2 cosas, de recibir la señal del ambiente, ¿sí? Y decir de alguna manera si la señal fue buena o mala, ¿sí? Entonces, en este caso, el simular el ambiente es decir simplemente que si estoy en la primera pieza y me moví hacia abajo, tengo que bajar. Si es que llegué a la última pieza, tengo que decir, gané, ¿sí? Y si no, tengo que decir, fallé. Eso es todo lo que debo hacer. Entonces, esa es mi manera de simular el ambiente. Si es que estuviéramos en un caso real, yo lo que tendría que estar haciendo es, por ejemplo, cada valor de la acción, decir, gané dinero con esta acción, gané dinero. Ese puede ser su mismo premio. Eso puede ser también la función que ustedes están tratando de maximizar. Aparte de eso, de conectarse con el ambiente, hay 2 cosas que tienen que tener extra. Es la función de QLearning, que la estructura va a ser siempre la misma, que es, básicamente, ustedes van a tener una función que va a decir hasta cuánto lo voy a entrenar, dónde parto, cuáles son mis estados iniciales, cuál es mi estado final, cuando yo soy feliz en la vida, cuando se acaba esto. Eso son lo triste. Sí. Cuando se acaba esto de llegar al objetivo del túnel, del juego. El epsilon que era lo que estábamos diciendo de qué tanto voy a hacer avanzar, y la tasa de aprendizaje, claramente, que es qué tanto voy a dar importancia a todo lo nuevo que vaya apareciendo. Entonces, inicializo la matriz que le estaba hablando, que van a ser la matriz de mi política, que va a tener hacia un lado los estados y el otro lado las acciones. Entonces voy a decir, voy de esta acción a este estado. Y en cada paso, yo lo que hago es decir, fíjense que lo que voy a hacer es decir, por favor, aprende de lo que estás haciendo. ¿Ya? Aprende esto N veces. ¿Sí? Hasta que llegues al final y anda mejorando tu política. Entonces, tengo que decirle también cómo aprendo. El cómo aprendo también es relativamente estándar. Yo lo que tengo que hacer es definir un estado inicial. Mientras no ha llegado al último de los estados posibles, lo que tengo que decir es, básicamente, si es que y entra el epsilon, tiro un aleatorio. Si es que ese aleatorio queda dentro de mi rango del epsilon, significa que voy a tomar una acción cualquiera, ¿cierto? Si estoy más cerca del principio, yo quiero que esa acción aleatoria sea más común. Entonces, al principio yo quiero tomar pura acción aleatoria, esa es la idea, ese que está detrás de eso, ¿sí? Si es que no, la acción que tienes que tomar es la acción que maximiza tu recompensa, dado ese estado.
en el que estás. O sea, dado el estado en el que estás, o sea, en este caso, dada la pieza donde estás, la acción que te maximiza la recompensa es la que tienes que tomar. Luego de eso, tú dices, ¿cómo va a responder mi ambiente a eso? Y finalmente, tú generas pasar al siguiente estado, que es, ya que sé cuánto voy a ganar, ya que sé cuál va a ser la respuesta del ambiente, pasamos al siguiente estado y volvamos a iterar. ¿Cómo se ve eso? Entonces con una tasa de 0,1, o sea, con un epsilon de 0,1 y una tasa de 0,1 vamos a partir esto. Vamos a partir en, como les había mostrado, en... Esto es SO0, SO1, SO2, SO3. ¿Ya? Voy a partir en S0, quiero llegar a S3. Y lanzo esto. Espero que no se quede pegado. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, en S0, o sea, si es que veo de nuevo, lo siento para los que no tienen tanta memoria visual, lo que yo debería tomar es, veamos cuáles son las mejores acciones que debería tomar. Es, si estoy acá, lo mejor que debo hacer es bajar, después ir a la derecha, después ir arriba, ¿cierto? Eso debería darme esto. Entonces, en S0, fíjense que el más grande es ir abajo, ¿sí? El S1, el más grande, es ir a la derecha, y después, como esperamos, debería ser ir arriba, que es claramente el que se gana. Entonces, si veo la mejor política de esto, debería decir el camino indicado en la vida. ¿Sí? Abajo, derecha, arriba. ¿Sí? Y el otro ya lo mismo, ¿sí? Porque fíjense que acá ya llegamos, entonces la última política son todas iguales. Ahora eso trae, el único problema de esto es que no hemos visto qué hacer si es que hay dos acciones del valor igual, ¿cierto? Eso va a ser tema de harina otra cuestión. Eso, esa es la forma básica de ver el aprendizaje reforzado. Espero que esta sí haya sido una introducción agradable. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a Microsoft por darnos comida y alojamiento. ¿Sí? Y a Pato y a Metricar, Pato por entrenarme y por invitarme a hablar ahora. Y que no me odien por estar haciendo otra cosa también. Exacto. Listo. Hay algunos obsequios de la gente de marketing. Si César quiere hacer una pregunta y lo responde, se puede ganar unos detalles. Lo que quieras. Ahora, ¿qué podría preguntar? Está fácil. A ver. No, vamos a preguntar algo más. Preguntemos algo más interesante. No algo que esté. Ocupemos la imaginación. ¿Cómo se enfrentarían a algún tema que fuera interesante? Como... Ya, esto está bueno. ¿Cómo mezclarían? Y esto igual da para otra charla, porque hay hartas cosas que habría que hacer extra, pero quiero que me digan cómo mezclarían esto con aprendizaje supervisado. Ahí llegó. A ver. Se puede agregar una red neuronal dentro del learning, en la parte donde se están maximizando cuál es. Ahí se puede meter, aleatorizar y meter la red neuronal para poder establecer cuáles son los diferentes caminos que puede tomar, lo que ya aprendiendo. Ya, eso igual sí, pero eso tiene un pequeño problema. O sea, está bueno. Pero, claro. El problema principal que tiene... ¿La pregunta es buena o no? Es que quiero ver si es que alguien más se recuerda, porque no es mala, pero igual es interesante. O sea, yo diría la principal dificultad de eso es que este ya es un algoritmo pesado, entonces es como un inception de algoritmos pesados. Claro. Ahí pregunto sí o no.
Es que veamos cómo son las otras, porque igual es algo interesante. Esta no es una pregunta de conocimiento, esta es una pregunta creativa. Uno podría tal vez tomar el ambiente como los datos, los X, los features, y tomar el I como la acción y entrenarlo como si fuera la acción que está tomando el agente sobre el pasado. Entonces a futuro tomaría acciones I dado nuevos ambientes X. Perfecto. Esa era lo que siento, pero esa es la respuesta que estaba esperando realmente, porque ya, si especificamos lo que él quiere decir, es que fíjense que básicamente yo las variables las podría ver como los estados, si es que son únicos, y podría, claro, mi epsilon no tiene por qué partir tomando todo al azar, ¿cierto? Yo podría partir mucho más adelante con el conocimiento que ya tengo de la historia, ¿sí? Entonces ahí ya lo mezclo, esa es la forma más directa de mezclarlo y uno se ahorra, aparte, mucho cálculo computacional. Así que, sí. ¿Vamos por buena? Sí, por el intento. ¿Alguien más? ¿Alguien más que agregar? Sí, agregan. Yo tengo una pregunta. No. Yo durante el último tiempo he estado leyendo bastante sobre lo que viene como a dar la idea de aprendizaje reforzado, que en verdad es el concepto de programación dinámica aproximada. Y bueno, prácticamente me terminé un libro de Warren Powell entero, pero tengo hartas dudas. Quizás tú en tu experiencia, ¿existen más implementaciones que traten de escaparse del Q-learning dentro de, ya sea, no sé, en Python o R, por ejemplo, traten de aspirar a esta función de valor que es la que trata de llegar a la Q, por ejemplo, hacerla con la idea de regresión que mucho se trata de explicar, bueno, el mismo concepto de red neuronal que estaba mencionando aquí el colega, no sé cómo se llama, pero ¿hay algún intento de hoy día la comunidad? Porque el problema que tiene esto de aprendizaje reforzado, programación dinámica aproximada, es lo lento que puede llegar a ser, pero yo me imagino que con las ideas de High Performance Computing algo podríamos llegar a aspirar. No sé si tú conoces algo que nos puedas comentar o nos puedas comentar. Es que básicamente igual acá lo que le mostré era ejemplos básicos y no sé, ¿quiénes de ustedes están metidos en Kaggle? ¿Lo conocen? Ya, que es básicamente una página de Data Science donde hay competencia de Data Science cada cierto tiempo, ¿ya? Y la mayor parte de los modelos que ganan en Kaggle son modelos que son ensambles de otros modelos, que son mezclas de otros modelos, ¿sí? Entonces, lo que dice es que en general no es que se trate de ir por un lado completamente distinto, sino como lo que se suele hacer es ocupar de otros modelos las que suplan las debilidades. Por ejemplo, ya poniendo un modelo reforzado, ya te apuras en partes después, ¿cierto? Y hay otras cosas que se pueden agregar, como por ejemplo, acá si es que vemos en esto mismo, esta función igual ya, pero eso igual da más para largo, sí. En otro momento lo conversamos todos con una charla o algo así, porque esto da más para largo y es más filosófico. Pero fíjense que acá, básicamente yo me estoy moviendo, si es que los que sean más matemáticos, yo me estoy aproximando a la superficie como por el camino más cercano, ¿cierto? Entonces yo igual acá, algo que podría hacer es, por ejemplo, partir por más caminos. Otra cosa que podría hacer es recordar caminos que hayan tenido en específico desastrosos outcomes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría recordar, si estuviera viendo compra-venta acciones, podría recordar una burbuja inmobiliaria, en específico ciertos, ¿sí? Entonces, la idea en general no es partir desde cero, sino ocupar lo que ya está y ver qué cosas le podemos hacer para suplir lo que falta, para hacer un modelo un poco más general. ¿Sí? ¿Estamos? Espera un momento, ¿estamos bien de tiempo? ¿Alcanzamos más preguntas? Sí, una pregunta más. Ya, una pregunta más, este es el cachipún. Primera. No, una pregunta porque mi tesis se trató un poquito sobre este tema, pero dentro de otro lado, que era contención ergódica y que parecía... Era más o menos esa misma idea que tenía ahí, pero parecía un juego mágico que hacía que todo se arreglara.
Pero bueno, así son las matemáticas, que se parecen números que arreglan todas las cosas. No, la pregunta es que dentro de que eso tiene una idea muy parecida a lo que uno ve en el algoritmo de Bellman, de la ecuación de Bellman, el cual uno tiene. Entonces, uno lo que debería esperar dentro de es que si uno empieza a aplicar este algoritmo suficientes veces, debería ocurrir que Q tendría que llegar a converger a una cierta constante. Ah, claro. Y entonces la pregunta es si tú has visto eso, como la convergencia de una constante, en el cual si converge una constante, puedo ver en el sentido que la diferencia de ella es mínima, como método de parada. Te voy a responder eso, pero de un punto no matemático para que sea más, no, sí, obviamente, más hacia todo, ¿ya? Ya, lo que dijo sí es importante. Esto en general apunta a que uno tiene que converger como a una política óptima, ¿ya? Ahora, si es que lo piensan, eso igual tiene consecuencias que a lo mejor no son necesariamente las mejores consecuencias, porque fíjate que la política podría cambiar, ¿cierto? Entonces, o sea, no solamente podría cambiar, sino que ustedes quieren que esa política también tenga otra variable temporal, ¿cierto? Entonces, algo que no está de más decir, porque nunca se puede decir de más, porque siempre pasa mucho en estos temas de Machine Learning, es que hay un sesgo que ocurre mucho, que de la gente que es muy matemática trata de resolver las cosas muy matemáticamente. Entonces le ponen la función y dicen, ya, esta es la mejor función que tengo y esto lo hace. Y por otro lado, la gente de negocio solamente quiere entender su problema. Entonces no está buscando necesariamente entender la mejor función. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, con lo que digo que estás diciendo, porque acá siento que te estás yendo un poquito más a la forma que el fondo realmente sería el cómo modelar el problema de la manera correcta y tratar de entender qué cosas gana específicamente usando esto, ¿ya? Que definitivamente no existe, al menos hasta ahora, no digo no vaya a existir en el futuro, como algo que destruya todo, así que le gane a todo, ¿sí? No existe eso actualmente, depende mucho de cómo uno esté modelando, ¿ya? Y cualquier otra cosa después lo veremos más allá, ¿sí? Gracias por escucharme. Ahí está. Esperamos a Daniel Fischer en unos minutos más. Intermedio, ¿no? Ah, sí. Bien, hacemos un break. Hay que... Como empezaron, es probable que no alcance para todo porque ya primero. Bueno, aprovechen. Y también lo que les vamos a pedir, que no hicimos la última vez, es sacarnos una foto grupal. Vamos a ponernos antes de que empiece Daniel, porque lo que sucedió y habitualmente sucede que después del break, estadísticamente queda la mitad. Se van. Entonces, antes que huyan, nos sacamos una foto grupal, después lo vamos a subir a la página, al GitHub que tenemos del Meetup. Y nada, así que los invito a que vayan.